Hola, muy buenas noches. Estamos en un programa especial de Radio Nuevo Mundo Patagonia, conmemorando los 108 años del Partido Comunista de Chile. Para esta ocasión tenemos invitados especiales que son los últimos y actual secretarios políticos del partido. Estamos en presencia de Tamara Avendaño Vidal, secretaria política entre el año 2005 y 2010, de don Claudio Aro Díaz, secretario político del Partido Comunista de Chile entre el año 2013 y 2016, don José Luis Córdoba Valenzuela, secretario político del Partido Comunista de Magallanes el 2016 hasta el año 2018, y Dali Boreterovich Díaz, secretario político o presidente ya con la nueva ley del Partido Comunista de Magallanes desde el 2018. Saludarlos en primera instancia, primera ronda, un breves segundos para entregar un saludo a la militancia, a los adherentes, simpatizantes y amigos del Partido Comunista de Magallanes. Tamara. Sí, hola, buenas noches o buenas tardes. Bueno, bien contenta hoy día de poder establecer este vínculo, ¿no es cierto?, esta comunicación en tiempos tan complicados que está viviendo nuestro país, y quiero entregar un especial saludo a toda la militancia, compañeros, amigos, adherentes del Partido Comunista que se encuentran convocados hoy y que sienten que el llamado, la voz, la orientación del partido es una voz necesaria en estos tiempos en que estamos, ¿no es cierto?, atravesando por esta situación de pandemia, pero también por una censura muy grande a nivel de los medios de comunicación de masas. Así que un saludo a todos aquellos que están ávidos de información. Gracias, Tamara. Claudio Aro Díaz. Hola, buenas tardes a nuestros queridos compañeros. Estoy comunicándome con Pancho por el interno, por eso que... Espera un poquito. Ahí sí. Sí, como decía Tamara, siempre para los comunistas es un motivo de regocijo y de orgullo, un nuevo aniversario. Son 108 años de lucha junto al pueblo de Chile, el segundo partido más antiguo de este país, con figuras tan señeras como Luis Emilio Recabarren, y de ahí en más todos quienes han pasado, Teresa Flores, por supuesto, y todos quienes han pasado por las filas del glorioso Partido Comunista, que han ido haciendo este camino, este sendero, que marca un derrotero además para todos aquellos que tienen una vocación por los derechos humanos, por un mundo mejor, por construir el socialismo en nuestra patria y en América Latina. Gracias, Claudio. Don José Luis. Bueno, para mí es especialmente gratificante primero volver a encontrarme con la gente de Magallanes. Estuve, como bien se dijo, 2 años a cargo de la dirección del Partido Comunista, histórico, además de una raigambre muy popular, muy de fondo del corazón del pueblo magallánico, así que un orgullo volver a verlos, poder conversar y transmitir algo de la experiencia que tuve yo como nortino en esas tierras. Y muy importante, suscribo lo de Claudio respecto al rol del partido y la responsabilidad que hoy día tenemos en medio de esta crisis, y dejar adelante, llevar adelante la voz del partido, nuestros planteamientos frente a esta maraña comunicacional que en realidad nos envuelve y que difícilmente podemos llegar a nuestra gente y con nuestra voz a todos los ciudadanos de este país. Gracias, José Luis. Dalibor, actual secretario político del Partido Comunista de Magallanes. Un saludo. Sí, muy buenas tardes ya. Bueno, un saludo muy cariñoso, muy fraternal a toda nuestra militancia, a todos nuestros militantes, hombres y mujeres, desde los tiernos 16 años hasta sobre 80, que ya frisan algunos de nuestros militantes. Incluso tenemos casos de militantes de más de 80 que parten en la Jota. Eso es el Partido Comunista, es una larga historia de lucha, de crítica, pero también de propuesta, de permanente movilización y procurando organizar para que la suerte y las cosas cambien. Así que nada más que saludar fraternalmente a nuestros militantes, decirles que se sigan cuidando, que es importante lo que están haciendo hoy día. Los más jóvenes se movilizan, cooperan, trabajan en algunas instancias sociales, y los mayores
al cuidado en las casas, permanentemente conectados vía teléfono, vía WhatsApp, afortunadamente, y muy activos y muy al día en lo que está pasando en nuestro país. Así que es a seguir en esa senda y muchas felicidades para todos. Muchas gracias, Dali. Partimos un programa especial conmemorando los 108 años del Partido Comunista de Chile, acá en Punta Arenas, Magallanes, y señalando que este programa especial será transmitido por www.nuevomundopatagonia.cl, también por Radio Nuevo Mundo 104.7, y las otras plataformas como YouTube, donde podrán ver este programa especial conmemorando los 108 años del Partido Comunista de Chile. Partimos la ronda consultándole, vamos a seguir una ronda cronológica, partiendo siempre desde Tamara, que fue secretaria del partido, secretaria política del partido entre los años 2005 y 2010, consultándole a Tamara en tus recuerdos, en tu memoria, en tu visión, lo que fue esta conducción, esta dirección, entre estos años, cuáles fueron los grandes desafíos políticos que tuvo el partido bajo tu dirección, cuáles fueron los grandes conflictos y cuáles fueron también los grandes desafíos políticos del momento que te tocó presidir a nuestro partido. Tamara. Sí, fíjate que, bueno, una época bien convulsionada, diría yo, políticamente en Magallanes, porque fue una época en que como que se empezó a activar de alguna manera. Empezamos nosotros como oposición a activarnos, pero también había una cantidad de gente organizada importante que estaba buscando una alianza, buscando una referencia, ya una referencia política más local dentro de nuestra región. No, la CUT no existía, había sido elegida a dedo por Arturo Martínez, que viajó a Punta Arenas y designó a unos dirigentes sindicales como una directiva de la CUT en esa época, el año 2005, 2006, 2005, porque cuando nosotros, 2004 puede haber sido también, sí, porque en 2004 yo era orgánica del partido y la CUT eran 3 dirigentes que nunca se reunían, no había como una cosa administrativa solamente. Y ahí fue en que Francisco Alarcón Navarro, hijo, él se le entrega esta tarea, ¿no es cierto?, de la reactivación de la CUT, junto con la reactivación del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, y empezamos a meter la pata, a meternos en las reuniones, en estas reuniones que eran bien poco transparentes, digamos, por decirlo de alguna manera, de esta CUT, ya en que Francisco se iba literalmente a meter a la reunión sin que nadie lo invitara. Pues averiguábamos cuándo era la reunión y era eso, pues era meter la pata para que no le cierren la puerta, así, tal cual. no era nada más ni nada menos que eso. Y empezar a activar ahí, el 2005 se empieza a producir también el tema de la devolución de locales del partido a nivel nacional, como una segunda patita, digamos, de este tema, y en Punta Arenas nos pilla por esas cosas de la vida, que en realidad nadie sabía que podía ser así, nos pilla entonces con que todas las instalaciones de ASMAR, del astillero marítimo, que estaban en la costanera, porque se iba a hacer este proyecto hoy día que hay, ¿no es cierto?, esta linda costanera en la ciudad, todos los que tenían ellos ahí, todos esos inmuebles que eran unos rancheríos que tapaban toda gran parte de la costanera aquí en céntrico, tenían que irse de ahí, tenían que desocuparlo, y se aprovechó entonces la coyuntura de hacer unos cambios, ¿ya? Ellos hicieron unos cambios con algunos inmuebles de NAP Magallanes, en esto intercedió el gobierno regional, y se permitió, por lo tanto, que el antiguo hospital naval, que fue un centro de tortura y de prisión política, ¿no es cierto?, de juicios también ahí en Avenida Colón 636, ese entonces se se entregara a organizaciones de derechos humanos, y que el local del partido se entregara, el local que ocupa hoy día el partido, en Chiloé 1258 y 1260, se entregara no se devolviera, se entregara al gobierno regional, ¿ya?
al gobierno regional, no al partido. En ninguna parte los documentos de los marinos dicen que se va a entregar al partido. Y ahí nosotros entonces establecimos una coyuntura y unas conversaciones bastante fructíferas, donde participó Manuel Aguilante, Francisco Alarcón, gente de Francisco Alarcón padre. Y bueno, y se hicieron allí algunas conversaciones. Yo no participé de esa, siendo la secretaria, no participé porque las conversaciones venían de antes. Y se estableció entonces finalmente que el gobierno regional no quería hacerse cargo del local del partido, ¿ya? Porque ellos sabían, ética y moralmente, que Jaime Yenisich era el intendente en esa época, ellos sabían que el local era del partido, no era del gobierno regional, ¿ya? Y el gobierno regional, si lo recibía, iba a tener que darnos el local a nosotros en comodato, ¿ya? Una figura que era una figura muy torpe, digamos, para esta época, porque ya no existían en ese año, ya no existían los comodatos ¿se acuerdan que antes existían por 99 años o algo así? Ya eso ya no existe. Entonces, a nosotros no nos convenía para nada esa figura, y se logró encontrar un documento, ya, por esas cosas de la vida también, se logró encontrar un documento en donde se decía que ese local efectivamente era del Partido Comunista y había sido comprado por testaferros, ¿ya? O sea, como que el local había sido comprado por militantes, personas, qué sé yo, que dieron plata, ¿ya? Y que había como comprobar que dieron ese dinero, pero que habían sido testaferros del partido, o sea, el local era del Partido Comunista. Y bajo esa figura, entonces, se logró, bajo una carta que alguna vez le llegó a la moneda de alguien reclamando porque había pagado por el partido y quería que le devuelvan la plata, que había pagado por el local, gracias a esa carta, ¿ya? Que alguien, no me acuerdo quién guardaba, logramos entonces hacer que Bienes Nacionales nos entregara el local al nombre del Partido Comunista. Esa fue la vuelta que se dio, y además en el primer instante, en cuanto los marinos entregaron las llaves del local, en el primer instante, Jaime Yenisich lo primero que hizo el intendente fue, en el acto que se hizo de entrega del local al gobierno regional, porque los marinos ni siquiera nos habían dado la palabra, nosotros nada, Jaime Yenisich entrega las llaves al partido, en un gesto que poco reconocido de parte nuestra, pero realmente fue un gesto súper, yo siento como comprometido, como valiente, porque nosotros podíamos, no sé, podía haber pasado cualquier cosa en ese local, en todo este tiempo, ¿ya? Pero sin embargo, él entregó la llave ahí delante de los marinos y todo, me dio la palabra a mí como secretaria política para hablar, y entregó la llave ahí así, sin un papel, nada. Después creo que firmamos un papel ahí, algo, pero después todo fue corriendo por Bienes Nacionales y demoró poco. Demoró poco, y el local pertenece al patrimonio del Partido Comunista. Eso fue como una cosa muy marcada de cuando yo fui secretaria. Yo siento eso porque logramos tener un tremendo local, no había nada en ese local, porque los marinos se llevaron hasta la ampolleta, no había nada, totalmente pelado, no había nada. Entonces, los otros compañeros de la dirección decían, ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos ni una silla, ni una mesa, teníamos unas bancas, que era una cosa así. Y bueno, no sé, a las 8 o 9 de la noche ya habían cosas. Habían calentadores grandes, habían mesas, sillas, taza, hervidor, no sé, mucha gente empezó a llevar cosas, sillones, ¿ya? Empezaron a llevar cosas al local. Y así, bueno, el local se fue armando y se convirtió también en un centro de muchas cosas, donde en el local, ustedes saben, pasan muchas cosas, se reúnen sindicatos, se reúnen agrupaciones, se hacen actividades culturales, se hacen actos, se ayuda a las personas, se les orienta, una infinidad de cosas, ¿no es cierto? Funciona al lado, en el primer piso funciona la radio, entonces ha sido en esa época también fue el tema de la radio, fue como todo junto, fue el local, después la radio, fue como mucha cosa, mucha actividad en esa época, así que, bueno, fue una época de eso, pues. Yo ahora digo, bueno, fue mucha actividad, mucho estrés también, que después ha pasado la cuenta, pero ha sido así fue esa época al menos. No sé si me entendí mucho. Sí, sí, totalmente. Un local histórico que se recupera también, un local comprado, entiendo, el año 1971. Y lo que señala Tamara, que nos correspondió entre el 2005 y 2010 ser oposición de dos gobiernos, el de Michelle Bachelet, aún el último gobierno de la Concertación, y el primer gobierno de Sebastián Piñera. En ese contexto, Claudio, preguntarte la misma pregunta, ¿cuáles son los desafíos que tú tienes entre el año 2013 y 2016?
un desafío que no es menor, pasar de la oposición al gobierno. Sí, también, como dice Tamara, fue una época bien, bien intensa, pero hicimos el trabajo con mucha satisfacción, ¿no? Y antes de entrar a responder tu pregunta a propósito de todo lo que comentaba Tamara, es interesante este documento sonoro y visual que estamos dejando testimoniado un día tan importante como hoy día, 4 de junio, para los comunistas, aniversario de nuestro partido, porque da cuenta de la historia reciente del Partido Comunista aquí en Magallanes, de lo que es la historia de estos últimos 10, 15 años, estos últimos 20 años que estamos escribiendo día a día, que aún no está todavía impresa. Bueno, yendo a tu pregunta, efectivamente nosotros asumimos la dirección del partido el año 2013, un periodo de intensas negociaciones políticas en lo que era la perspectiva de una ronda electoral, donde habían elecciones presidenciales al año siguiente, y yo diría que uno de los temas significativos que tal vez pasen hoy día inadvertidos es que nosotros logramos el 2013 cumplir uno de los sueños de Gladys. Si nosotros revisamos las conclusiones de los congresos de aquella época, estamos hablando del 23 y del 24 congreso, los congresos del Partido Comunista, nuestro objetivo era, y con estas palabras, con estos términos, luchar por conseguir y por construir una nueva mayoría, que fue un concepto de la nueva mayoría que acuña Gladys, que recoge el partido en sus documentos oficiales y que se hace carne en 2013 cuando logramos construir esta visión de nuestra querida compañera y desarrollar un marco de alianzas histórico en nuestro país que iba desde la democracia cristiana hasta algunos movimientos como el movimiento al socialismo, el MAS y la izquierda ciudadana, pasando por todo lo que fue la antigua concertación, ahí está compañero Panchito, por todo lo que fue la concertación, es decir, la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical, el PPD, y la incorporación de estos movimientos como el movimiento del socialismo, el MAS, encabezado en su momento por el hoy senador Navarro, y la izquierda ciudadana, que venía de la izquierda cristiana, que recoge la tradición de la izquierda cristiana, que había estado con nosotros también en alianzas anteriores, recordemos la izquierda cristiana como el MDP, entre otros, el Juntos Podemos, ¿no? Pero nosotros logramos ampliar este arco desde la DC hasta la izquierda ciudadana, levantar un programa de gobierno al calor de la candidatura de Michelle Bachelet, y luego desarrollar, incorporarnos al gobierno. No fue una época fácil, pero hay que decir que el partido en ese momento histórico, el partido en Magallanes estaba con una raigambre social y política bien cohesionada. Durante estos periodos en que a mí me tocó estos años que me tocó a mí ser secretario, nosotros logramos conseguir la presidencia de la CUT, recuperar la presidencia de la CUT, porque anteriormente había estado en manos nuestras con Pancho Alarcón Navarro, pero ahora asume Darío Stoirovich en un primer momento como presidente de la CUT. Logramos tener también la presidencia de la NEF, logramos una concejalía en Puerto Natales. El partido consiguió, después de la vuelta a la democracia, su primer concejal, el compañero Alfonso Coñecar, en Puerto Natales. Después, en el siguiente periodo electoral, logramos que el compañero de Liboreto Villa asumiera como
también elegido popularmente como consejero regional en la primera elección popular de consejeros regionales. Teníamos presencia en el colegio de profesores, tanto a nivel regional, donde a mí me correspondió primero como secretario general y después como tesorero asumir la representación del partido allí, y en la dirección comunal del colegio de profesores, donde teníamos la presidencia con la compañera Teresa Borges. Entonces fue un momento donde el partido también tenía un raigambre en las masas muy sólido, que nos permitió afrontar estos momentos, donde fue un momento de mucha discusión política, porque a muchos compañeros en la interna del partido les costó entender este marco de alianza. Les costó entender que nosotros asumiéramos una colisión junto con lo que fue la concertación, siendo que nosotros habíamos sido oposición a la concertación durante los 20 años anteriores, ¿ah? Y que consideramos que lo que la concertación hizo fue simplemente fortalecer, robustecer y consolidar el modelo político, económico, social heredado por la dictadura del neoliberalismo, con las AFP, con la venta de los patrimonios tangibles e intangibles del Estado, con esta jibarización del Estado, ¿ah? Este modelo neoliberal. Por lo tanto, a muchos comunistas les costaba mucho aceptar, incluso de piel, más que de convencimiento, de que nosotros hoy día formamos parte de una alianza con ellos, con quienes fueron nuestros adversarios políticos durante tanto tiempo. Y luego asumir de que íbamos a ser parte del gobierno con ellos. Eso implicó que muchos militantes congelaron su militancia, de alguna manera se alejaran del partido, ¿ah? Fue un periodo, digamos, de una lucha ideológica interna bien profunda, bien compleja. Sin embargo, nosotros fuimos haciendo un esfuerzo por reencantar al partido. Yo recuerdo en uno de esos ampliados, la pregunta cuando bajamos las directrices del Pleno era: ¿estamos preparados nosotros para hacer gobierno? Y finalmente fuimos parte de este gobierno regional, no sin dificultades, pero formamos parte del gobierno regional y tuvimos una cartera no menor, yo diría una de las carteras más importantes dentro de lo que era el plan de gobierno de la nueva mayoría. Porque nosotros recordemos que el plan de gobierno de la nueva mayoría, uno de sus elementos centrales era la educación, la reforma educacional con todos sus pilares. Y nosotros nos cupo la responsabilidad de tener la representación del Partido Comunista en Magallanes de la Seremía de Educación a cargo de la compañera Margarita Macú, la única seremía de educación comunista en todo el país. Y tuvimos algunas otras representaciones menores también en reparticiones como en el HUB, incluso dentro de lo que fue esta oficina regional de plan de desarrollo de zonas extremas, pero en síntesis esos son los elementos centrales de lo que fue el trabajo nuestro en aquella época. Gracias, Claudio. Aquí estamos conmemorando los 108 años del Partido Comunista de Chile, también del Partido Comunista de Magallanes, acá en Punta Arenas, y darle la posta a José Luis Córdoba, quien es secretario del Partido Comunista de Magallanes entre el año 2016 y 2018 a través de Congreso del año 2016. José Luis, militante del Partido Comunista desde el año 1964, ¿me corriges? 62 en la J, 64 el partido, sí. Uy, yo tenía un año. Yo tenía un año cuando estaba en el partido. Bueno, pero... Perdón, quiero decir algo para darle la entrada al compañero José Luis. Yo le iba a hacer, pero si quiere... No, a ver, si me lee la mente, usted lo dice, a ver. No, en efecto, Claudio hace el testimonio entre un secretario y otro en un contexto bastante complejo. La medianía del gobierno de Michelle Bachelet, y en ese contexto usted llega a Punta Arenas, llega a trabajar en la Seremía de Educación como periodista. ¿Cuáles son sus recuerdos y desafíos? ¿Qué es lo que observa viniendo desde Santiago, don José Luis?
Bueno, por mi experiencia anterior, de 40 años atrás habíamos sido gobierno y volvimos 40 años después del golpe de Estado, la dictadura, y la experiencia en un mundo distinto, un Chile distinto, era un desafío bastante importante. Por eso yo voy a recoger lo que partió diciendo Claudio, de ser gobierno. Los comunistas ser gobierno es un tema complicado, fue un tema complicado, y en los 4 años se demostró. Hablaba Claudio del plan de gobierno, programa de gobierno, que en un principio muy entusiastamente todos nuestros aliados en ese momento de la nueva mayoría suscribieron. Sin embargo, durante el desarrollo o la implementación del programa tuvimos serias dificultades. Y que no solamente en Magallanes, sino que en todo el país, público y notorio, y los historiadores van a tener que ver muy concienzudamente esto, cómo se desarrolló el proceso que terminó con que la nueva mayoría no pudo mantenerse en el poder, solamente tuvimos el gobierno de Michelle Bachelet. Y ahí hay responsabilidades, yo diría, mutuas. El Partido Comunista era el principal vector, el que estaba empujando las cosas a transformar este país, a hacerle, no era cambiar el modelo neoliberal, que era imposible con actores al lado nuestro que eran partidarios, eran francamente neoliberales, socialistas, radicales, PPD. Entonces, nosotros éramos la voz disonante dentro de una alianza compleja. Y eso nos tocó también en Magallanes. Decía Claudio el tema de la educación, obviamente, o sea, y hoy día más que nunca se ve, la educación es la base para el desarrollo de un país. Tuvimos serios problemas, tuvimos problemas de unidad. Nosotros siempre, el Partido Comunista desde los 108 años de su existencia, ha sido un partido buscando unidad con distintas fuerzas, sobre todo la unidad de la clase. Y como acá se ha señalado, ya lo han señalado, hemos tenido también problemas en ese sentido de la conducción de la clase, donde hemos tenido que disputar con otras fuerzas, y eso nos complica. Obviamente que es lo normal, eso es la política. Nosotros tenemos que luchar, teníamos que luchar y tendremos que luchar siempre. Hoy día no se habla de vanguardias, pero en realidad el partido en la nueva mayoría era la vanguardia. Yo reivindico lo que se hizo allá. Claudio decía que la militancia acá le costó entender eso, en todo Chile les costó. Sin embargo, nosotros hicimos un trabajo que nos significó duplicar el apoyo, por lo menos con una firma, en la recolección de firmas que hicimos durante durante el periodo en que me tocó encabezar el partido, y duplicamos la cantidad de personas que o bien eran militantes, o estaban alejados, o dijeron es importante que exista el partido tiene que seguir existiendo. Duplicamos la cantidad de militantes. Entiendo que eran 400 el listado del padrón oficial histórico, y llegamos a más de 800. Yo creo que ese fue un trabajo que se hizo en las ferias, recuerdo la Feria Lorca, los domingos, los fines de semana, un trabajo bastante importante que se hizo en ese sentido. Y lo otro fue nuestra lucha que compartimos con el moderador de este programa, Fernando Bamonda, en la Secreduc, en la Secretaría de Educación, donde también nos encontramos con funcionarios que venían de todos los gobiernos anteriores, concertación, incluso de la época de la dictadura. Y claro que fue difícil traer esta nueva concepción de que para qué la educación, terminar con el lucro, imponer la gratuidad, terminar con la selección. Fueron de verdad temas bastante importantes que logramos de alguna manera imponer, convencer a nuestros aliados y convencer a nuestro partido, que cuando correspondió la posta, yo creo que ya había cierto acuerdo en que, bueno, dentro de lo que se había hecho y lo que podía seguir haciéndose, era la unidad. Y en eso, bueno, nos jugamos incluso por la candidatura de Guillé, con dificultades hasta con el candidato. Hay que decir,
claro, donde había que esconder nuestra bandera, cuestión que nosotros no hicimos, y siempre hablamos del partido, y el partido apoyó a Guille. Así que yo, digamos, me vine con la sensación de haber hecho una transición dificultosa, desafiante, pero que deja su fruto, y con mucha satisfacción le entregué el mando a Dalibor Breterovich, que era obviamente el dirigente histórico en este momento del partido Magallanes, y estoy muy satisfecho de lo que ha hecho hasta ahora, si es que tenemos tiempo de hablar de eso. Lo que yo quería recordar, Fernando, lo que yo quería recordar es que, porque lo mencionaste tú, es que cuando José Luis asume como secretario del partido en el Congreso el año 2015, quien vino a atender ese Congreso, quien vino a cubrir el Congreso en nombre y en representación de la dirección, fue un amigo de todos, pero particularmente un íntimo amigo de José Luis, al que en este minuto nosotros queremos rendirle este póstumo y merecido homenaje, porque la verdad es que yo hablé muchas veces con el compañero y siempre se excusaba para venir a la zona. Pero cuando lo invitamos a que venga a atender el Congreso, este 15º Congreso, perdón, que fue el 25 Congreso, ¿ah? 25º. Sí. No tuvo ningún problema y vino, estuvo con nosotros todos los días del Congreso, hizo una excelente labor y yo quisiera recordarlo. ¿De quién estamos hablando? Fernando Quiladrán Rodríguez, que el 21 de mayo recién pasado cumplió 3 años de su fallecimiento. De nuestro compañero Kilo, que fue quien finalmente vino acá. O sea que fue puro amiguismo. Sí, vino a ungir de secretario al compañero José Luis Córdoba. Quería recordar ese pasaje. Aquí estamos conmemorando los 108 años del Partido Comunista de Chile en Punta Arenas, recordando a través de este encuentro con los secretarios políticos que ha tenido el partido los últimos 15 años. Están presentes Tamara Bendaño Vidal, Claudio Aro Díaz, José Luis Córdoba y Dalibor Breterovich. Dalibor, podríamos caracterizar el periodo descrito por Tamara como un periodo de acumulación de fuerzas desde la oposición y los periodos que les correspondió dirigir el partido, tanto a Claudio Aro como a José Luis Córdoba, de participar de un gobierno. A partir del año 2018, tú tomas la posta como secretario político o presidente del Partido Comunista acá en Magallanes. Parece que nos ha tocado bailar mal, nos ha tocado un momento muy complejo, uno de los momentos más complejos no solamente de Magallanes, sino también de la sociedad chilena. ¿Cuál es tu impresión? Todavía te quedan unos años como presidente del partido. ¿Cuáles han sido los grandes desafíos de este Partido Comunista de Magallanes bajo tu gestión? Sí, Fernando, ha sido un periodo, yo diría que especial finalmente, porque en las últimas décadas claramente no había tocado, salvo en una oportunidad, un gobierno de derecha, digamos, y nunca un gobierno de derecha 2, digamos, un Piñera 2 con una experiencia acumulada ya de un gobierno anterior reciente. Entonces, tuvimos la suerte en el periodo del compañero Córdoba, haber estado en el CORE y haber, como partido, incluso a nivel nacional y regional, logrado entender cómo funcionaban muchas cosas en el Estado, pero no necesariamente en el Estado, sino que de cómo los otros venían haciendo las cosas por décadas. Y me refiero particularmente a los partidos de la Concertación. Entendimos muchas cosas en ese periodo de Bachelet 2, y con ese conocimiento asumimos entonces esta derrota política, el triunfo de Piñera,
el borrón de una sola plumada de un proyecto de desarrollo interesante para Magallanes, como lo era el plan de zonas extremas, con recursos y con proyectos concretos. Y como digo, conociéndolo, el trasfondo de todo esto ha sido complejo porque uno observa a la distancia cómo vamos retrocediendo en Magallanes. Y lo vemos desde nuestro partido. Nuestro partido siempre tiene una propuesta, siempre está disponible para el diálogo, eso siempre lo hemos dicho. Siempre tenemos un programa político propio, pero también una propuesta hacia afuera. Pero hoy día es muy difícil y prácticamente imposible poder avanzar en alguna dirección con un gobierno como el que tenemos. Entonces, es complejo trabajar en esas circunstancias, digamos, es difícil contra un muro permanente. Sin embargo, como cada día tiene su afán, también cada periodo político para los comunistas tiene su afán y tiene sus respuestas lógicas. Y seguramente el compañero Claudio nos puede ayudar ahí, pero Roque Dalton dice muy bien de los comunistas y los dolores de cabeza. Los comunistas siempre tienen dolores de cabeza, siempre. Y bienvenidos, porque finalmente es la parte que nos hace estar vivos. Esas jaquecas permanentes, porque sí y porque no. En consecuencia, uno tiene que tener calma en este minuto, tratar de mantener la calma, entender cómo afrontar esto, porque finalmente lo que buscamos son salidas políticas a la medida o al nivel de lo que el país está dispuesto a hacer, ¿cierto? A avanzar, porque no estamos en condiciones de imponer nada. Entonces, el movimiento social es la parte más interesante del periodo que a mí me ha tocado vivir, estallido social sin duda, que es lo que precipita cosas que nosotros hemos planteado por décadas. Y es finalmente la calle la que obliga al Parlamento a legislar en determinadas direcciones, es la calle la que obliga a instalar un cronograma constitucional. Y en todo eso, el Partido Comunista en estos días, y digo en estos días, recibe nuevos militantes, jóvenes militantes. Entonces, cuando tú formas parte de un partido que crece y tienes nuevos integrantes, a pesar de todo lo que está pasando, uno no puede sino sentirse contento de ser comunista, entender que los dolores de cabeza tienen mucho sentido y lógica. Y en eso estamos hoy día, digamos, en una cosa tal vez bastante teórica la que planteo, pero se hace carne cuando tú encuentras que hay un porcentaje de un 10, un 12% de nuevos militantes en las células activos. Eso es algo que es muy valorable hoy. Y lo otro es también que afortunadamente se va generando un cierto polo de izquierda, un cierto conglomerado, como lo es Unidad para el Cambio, del cual somos parte, y donde en Magallanes tenemos a los compañeros del Partido Progresista, donde tenemos a RD, a la gente del Partido Humanista. Lamentablemente acá todavía no está creada la Federación Regionalista Verde Social, pero es un órgano político que hoy día está con propuestas, está creciendo, está trabajando por el apruebo. Así que lo mejor, diría yo, de nuestro periodo de dirigiendo el partido está por venir. Es claramente el desafío constitucional, es claramente los procesos electorales, municipales y los demás. Y para eso estamos, digamos, para apoyar esa labor, para tener candidatos y candidatas en todas las líneas. Y esperemos que todo vaya bien y que la calle de a poco vuelva a retomar el tono que debe tener y vayamos recuperando el movimiento social, que es lo que le ha dado vida y esperanza al pueblo de Chile en los últimos meses, ¿no? Gracias, Dalibor. 104.7 Radio Nuevo Mundo Patagonia, conmemorando los 108 años del Partido Comunista de Chile. También en www.nuevomundopatagonia.cl y en YouTube podrás encontrar este programa que recuerda esta historia de hombres, mujeres que han adherido a la idea de transformar el mundo a través de este instrumento que es el Partido Comunista de Chile. Tamara, segunda intervención y consulta, un poco saliendo de la intervención y del análisis que hace Dalibor.
La sociedad parece que nos cambió de un día para otro, aunque sabíamos los comunistas de las inmensas tensiones que estaba acumulando la sociedad chilena antes de octubre, obviamente. Pero esto desafía al partido, y cuál debiera ser el rol en esta coyuntura a la cual hay que sumar esta pandemia que desnuda el modelo económico y social neoliberal. ¿Cuál crees tú que es el rol, tomando estallido social y pandemia, el rol del Partido Comunista de Chile? Sí, mira, en un principio, cuando, ¿no es cierto?, en marzo, cuando se empezó a hablar, ¿no es cierto?, y nosotros partimos al tiro en cuarentena, y con todas estas noticias que habían de este virus, que finalmente es un virus, no una bacteria, y que hemos aprendido a conocer mucho más, como para irnos alejando del miedo y del pánico que tanto favorece a la derecha en nuestro país. Yo he sentido en este último tiempo que es el juego perfecto para la derecha, el mantenernos encerrados, temerosos, muy miedosos, afirmando que poco menos que todos nos vamos a morir, cuando aquí en Punta Arenas fuimos un foco tan importante y aquí la gente se está sanando, no se está muriendo. Los muertos han sido creo que 16 los fallecidos, lamentables, es lamentable que fallezca gente por esta causa, pero también yo que soy un asiduo al hospital regional por mi condición de salud que tengo, al hospital regional de Punta Arenas, me comentaba los enfermeros que me atienden, me hacen exámenes, de que son muchos menos los fallecidos que hay ahora que los que hay comúnmente en invierno por neumonía, que los viejitos también se nos mueren de neumonía en el invierno, y de influenza, y de enfermedades respiratorias, etc. Por lo tanto, hay un pánico que a mí no me gusta para nada, ¿ya? Para nada, encuentro que es súper servil al sistema. Y he pensado bastante he conversado con compañeros, con amistades, qué sé yo, respecto de esto, y fíjate que yo pensaba hace un tiempo atrás, como un mes atrás, ¿qué debiera hacer el Partido Comunista en esta época? ¿No es cierto? Porque cuarentena de por medio, que hay que cuidarse, que los viejitos, etc. Yo no me considero viejita, pero igual tengo que cuidarme, pero tampoco estoy encerrada en mi casa, ¿ya? Y las veces que estoy encerrada en mi casa también puedo hacer hartas cosas desde mi casa. Y desde el privilegio que tengo también de estar en mi casa, porque también es un privilegio, ni siquiera es un derecho en este país, es un privilegio, ¿ya? Entonces es muy fácil despotricar y quédate en tu casa y no salga y esto que el otro, claro, cuando tenemos el sueldo asegurado, ¿no es cierto? Porque a los basureros, a los que traen la basura en Punta Arenas, nadie les dijo quédate en tu casa, y no hay ni un infectado. Ni un infectado con el COVID-19 es basurero, y ellos tuvieron todo este tiempo, desde marzo, han estado sacándonos la basura. ¿Qué sería de los magallánicos si no estuvieran los basureros? A ellos nadie les dijo, quédate en tu casa, ¿ya? Y así con muchas otras personas que trabajan aquí en la ciudad y que no se han infectado y que han estado trabajando todo el tiempo. Bueno, ¿cuál debería ser el rol del Partido Comunista? Seamos como el Chepo. El Che no sabría quedado encerrado en su casa, ¿no es cierto? Yo le decía a unos compañeros que estaban tan asustados que pensaban que salir a la calle les iba a llegar un rayo de COVID. Yo les decía, discúlpenme el lenguaje tan coloquial, yo le decía, nos ve el Che, nos caga palmazo, ¿sí? Entonces, eso ha estado como en mi cabeza, eso. Seamos como el Che dijo eso, dijo que cuando hubiera injusticia, ¿no es cierto?, ahí teníamos que estar los comunistas, ¿no es cierto?, para salir adelante, para apoyar, para estar al lado. Ya, yo desestimo la vanguardia y todo eso, no, nosotros tenemos que estar al lado. ¿Ya? Tenemos que estar, porque nosotros también somos pueblo, y somos ese pueblo, el pueblo que es sojuzgado, el pueblo que es reprimido, el pueblo que es migrante, esos somos los comunistas, esos somos. De eso nosotros deberíamos sentirnos totalmente identificados. Por lo tanto, para mí el rol del partido en esta época es, seamos como el Chepo, seamos como el Che, activemos, hagamos algo. No podemos quedarnos sentados frente a la tele recibiendo toda esa información mentirosa que nos entregan los medios de comunicación o de desinformación masiva. Tenemos que entender qué es lo que es esta pandemia, a quién le conviene mucho esta pandemia, que el desastre que hay en Santiago fue provocado por el gobierno, que ahora están asustados, porque yo creo que efectivamente están asustados, porque le está quedando la grande, ¿ya? Pero eso lo provocaron ellos. Si aquí debería haber habido cuarentena al mismo tiempo en todo Chile, y ahí canastas y ayudas y todo lo que, las migajas que han entregado, ahí, en esa época. Ahora esto está desatado. Yo no sé cuál va a ser, aquí nosotros nos salva la barrera sanitaria. Eso nos salva. Que hay una barrera sanitaria, que no hay vuelos comerciales en Punta Arenas. Eso nosotros nos está salvando, en Magallanes.
nada más. Yo ayer escuchaba, no sé si era verdad, que hasta en Balmaceda iban a levantar la barrera sanitaria. ¿Ya? No sé si era verdad, porque escucho muy poca, veo muy poca televisión, muy poca información. Pero el rol del partido yo creo que sin duda es eso, hacer los emplazamientos necesarios. Acá hay gente que lo está pasando súper bien del gobierno, ya haciendo unas declaraciones todas pichiruchi, o no involucrándose en las cuestiones, no hay ni un emplazamiento, nadie los empuja, nadie va a pedirle una audiencia al intendente, que se le puede pedir perfectamente, yo entiendo, aunque no seamos amigos, pero con mayor razón todavía, para plantear ciertas cosas, ¿ya? Que no se están diciendo, o que se dicen por las redes sociales, o que, no sé, pues es vergonzoso el rol de los medios de comunicación públicos, no son públicos, son de derecha, son del gobierno, ¿ya? Entonces, hay cosas yo creo que nosotros tenemos que hacer, como levantar la voz ante las injusticias que están sucediendo, no sembrar el pánico, ¿no es cierto? No sembrar el pánico, no asustar más a la gente de lo asustada que está. Y bueno, y activar esto que hemos estado haciendo, porque ha estado haciendo el partido aquí en Punta Arenas también, y que lo ha estado haciendo en otros lugares del país, colaborar con la gente necesitada, dar orientación, apoyar las ollas comunes. Las ollas comunes es algo tan colectivo, tan comunitario. Nosotros deberíamos llamarnos mucho eso. Deberían los comunistas llamarnos mucho a hacer ese aporte, que no es individual, que es el colectivo, porque hay un aprendizaje. Hay algo que está aprendiendo, que está recordando, que está en la memoria colectiva de este pueblo. Y bueno, y activar en torno a esas cosas, en torno a eso, en torno a la política, a los programas que se hacen por la radio, en levantar la voz, en hablar, en decir y en actuar también. Yo creo que ese es el rol de este tiempo del partido, y que debiéramos activar eso. Pues, lamentablemente no nos podemos reunir, ¿ya? Porque también tenemos compañeros que son de mayor edad, o qué sé yo, o por todo este tema, ¿no es cierto?, de las restricciones que hay, pero podemos comunicarnos por teléfono, podemos hacer yo creo que podemos hacer bastante, y creo que el partido igual ha hecho acá, yo por lo que veo, el partido también se ha movido, también se han producido situaciones, ¿no es cierto?, al estar ahí con las noticias, con lo que está pasando acá. Nadie lo dice, si no lo dice el Partido Comunista ayer, nadie iba a decir que desalojaron a unos migrantes, ¿no es cierto?, de una toma de terreno. Esas son cuestiones que no están en el ambiente. Se toma como un hecho noticioso, pero no se ve el trasfondo de lo que hay ahí, de lo que significa ahí. Y esa es la labor del partido. El partido le va a dar ese sello. Eso, compañero. Gracias. Claudio, un poco la ruta de Tamara, el rol en estos 108 años del Partido Comunista de Chile ha sido decir lo que nadie dice, porque nadie quiere escuchar al pueblo. Mediante 2 años que nos quedan de este gobierno, los desafíos que están pendientes, que son innumerables, entre ellos un proceso constituyente, ¿cuáles son los grandes roles que debe cumplir este Partido Comunista? Tu micrófono, Claudio. El micrófono, Claudio. Ahora me tocó a mí. Siempre soy yo el que dice que habilite el micrófono. Ahora fui yo el que se quedó callado. Decía yo que por razones tecnológicas, lamentablemente, no pudo estar el compañero Pancho Alarcón Navarro en este programa. Por lo tanto, en la primera parte de este recuento histórico de los últimos años, yo quisiera destacar ahí el rol del partido en los momentos en que Pancho fue secretario de situaciones importantes. Primero, Tamara, en la época de Tamara, se dio esta revolución de los pingüinos en el año 2006, donde el partido, la JK, tuvo una destacada participación intensa. Yo recuerdo ahí el centro de operaciones, lo que era la sede del partido con los chiquillos en el 2006, y luego el aporte significativo de los comunistas aquí en Magallanes en el paro del gas del 2011, y la movilización de los estudiantes del 2011, que se repitió un poco de los 2006. Quería decir eso, y recordar lo que decía Dalibor, ¿cierto? Las palabras de Roque Dalton cuando dice que es bello ser comunista aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir,
que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una boina de retardo, una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Eso es lo que el poema de Altón al que hacía referencia a algo. Bueno, yendo a la pregunta, creo que efectivamente lo que señala Tamara es muy cierto. Creo que los comunistas tenemos simplemente la tarea autoasignada y esta responsabilidad como instrumento, como herramienta de nuestro pueblo y de nuestro compromiso con la clase trabajadora, con el sujeto histórico, de llevar adelante lo que es, en este contexto de crisis mundial del capitalismo al que estamos asistiendo, lo que es nuestra línea política, ¿no? Nosotros hoy día debemos, en esta crisis, también hacer un aporte sustantivo cuando los medios de comunicación están todos en manos de la derecha, a través de los medios democráticos que nos dan las redes sociales, los propios medios alternativos que nosotros hemos levantado, como la propia Radio Nuevo Mundo, diarios digitales y otros, de demostrar que la solución a esta crisis es resolver esta contradicción que define al partido ya en su congreso número 22, entre democracia y neoliberalismo. Mientras efectivamente el liberalismo siga pampeando en nuestro país, en nuestro continente, en nuestra región, en el mundo, vamos a seguir teniendo situaciones tan injustas como las que estamos viviendo hoy día a propósito de esta crisis sanitaria, social, política, económica. Y para ello lo que tenemos que hacer es poner en práctica nuestra línea política de la Revolución Democrática. Hoy día es el momento en que nosotros tenemos que trabajar creando esta correlación de fuerzas necesarias para efectivamente de esta crisis buscar una salida popular que está asignada, que está antecedida en este estallido social que nuestro país vivió a partir del 18 de octubre y que fue suspendido por esta práctica de la que hablaba la Tamara, que muy bien aprovecharon los gobiernos neoliberales y el gobierno fascista chileno de imponer el expediente del miedo como un elemento de control, como un elemento de desactivar la movilización social. Pero hoy día lo que está ocurriendo en el gigante del norte, en Estados Unidos, está demostrando el derrotero. Y lo que está ocurriendo en las poblaciones en Santiago, después del 18 de mayo, con el famoso anuncio de Piñera de ir a repartir cajitas a las poblaciones, y que comenzó en el bosque, y que comenzó a dispersarse como un reguero de pólvora en los barrios populares, las poblaciones, no solo en Santiago, sino también en el norte, en diferentes lugares, es lo que nosotros debemos entender que debiera ser la salida a esta crisis que se augura incluso como una crisis terminal del capitalismo. Cuando vemos aquí nosotros que el mundo no va a ser igual
después de la salida de esta crisis social, económica, política, sanitaria, de que vamos necesariamente, tiene que generarse un nuevo orden mundial. Hoy día vemos cómo Estados Unidos está viviendo un verdadero estallido social, como el que vivió Chile, con sus diferencias, con sus particularidades propias del imperio, con una constitución que asegura efectivamente la instalación del modelo capitalista por muchos años, pero que Chile dejó trazado un derrotero. Ese derrotero es que la solución a los problemas que hoy día vive nuestro país pasan por un cambio de constitución. Por un cambio de constitución. Y ese es el norte a través del que nosotros como comunistas nos tenemos que ordenar. En base a eso, construir esta nueva correlación de fuerzas. Tenemos que profundizar el rol de las organizaciones sociales en este momento. Deben recobrar el rol protagónico que tuvieron para el 18 de octubre. ¿Ah? Y pueden hacerlo. La NEF fue una muestra cuando intentó el gobierno de Piñera con Mañalich a la cabeza a imponer esta política de la nueva normalidad, que ya vemos por dónde le salió el tiro con esta situación descontrolada. ¿Cuántos muertos hoy día en el reporte de ayer en Santiago? ¿De cuántos muertos estamos hablando? 70 y tantos. Claro, de 70. No, pero 1050. en un día, 70 y tantos muertos. 75. Sí. Y eso fue presidido por esta política de la nueva normalidad. Fue presidido por eso y casi consecuencia de aquello. Entonces, aquí en Magallanes se está tratando de hacer lo mismo. Aquí en Magallanes el señor Mañalich decretó la nueva normalidad en Punta Arenas. Y sabemos el resultado que tuvo la nueva normalidad. Pero los ciudadanos y el pueblo norteamericano no le tuvo miedo a la pandemia, salió a las calles encendido. Acá fue los 30 pesos del metro, allá fue el resurgimiento de este ADN racista que hay en una parte del pueblo norteamericano por el asesinato de George Floyd, pero lo que necesitamos en definitiva es que las organizaciones sociales recuperen su rol. Como decíamos, la NEF lo hizo y paró la nueva normalidad. Nosotros tenemos tareas pendientes acá en Magallanes. Tenemos tareas pendientes con la CUT, tenemos tareas pendientes con la NEF, tenemos tareas pendientes con el Colegio de Profesores y con el territorio. Sí, aquí el territorio tuvo un rol importante antes del 18 de octubre y hoy día anda toda la gente en la calle, está todo el comercio abierto aquí en Magallanes. Por lo tanto, estas tareas son las que nosotros tenemos que retomar con mucha fuerza, porque aquí la única salida a esta crisis en nuestro país, en nuestras fronteras, es terminar con esta constitución neoliberal e instalar a través de una asamblea constituyente, donde el pueblo sea soberano, una nueva democracia en Chile. Conmemorando los 108 años del Partido Comunista de Chile, acá en Punta Arenas, fue un 4 de junio de 1912, en el norte de nuestro país, donde Luis Emilio Recabarren y un puñado de soñadores y soñadores fundaron el Partido Obrero Socialista, que el año 1922 finalmente se transforma en el Partido Comunista de Chile. Don José Luis Córdoba Valenzuela, secretario del Partido Comunista de Magallanes en los años 2016 y 2018. Joven del siglo XX y comunista del siglo XXI. ¿Cuáles son los desafíos de este histórico Partido Comunista de Chile para nuestro futuro, para la historia, no solamente para Magallanes, sino para Chile? Bueno, uno de los desafíos, porque son varios, pero yo creo que es muy importante hoy día y hacer carne en el pueblo, en la gente, la necesidad de un nuevo plan de desarrollo para nuestro país, con soberanía, con nuestros recursos naturales, con recuperar lo que es la lucha del pueblo para hacer de este país un país mejor.
Hoy día vemos con horror que estas autoridades actuales, el gobierno, se sorprende por la pobreza, por el hacinamiento. Han descubierto la pólvora. El Partido Comunista de Chile ha estado siempre en las poblaciones, con las tomas, con la gente, con lo que contaba delante Tamara allá en Punta Arenas. Eso es habitual en nuestro escenario, donde nosotros trabajamos. Para nosotros lo importante es que hay que hacer apuestas y propuestas concretas para superar esta situación. Y como han dicho los demás colegas secretarios, lo fundamental es este proceso constituyente, que no por el temor y este terror de que nos vamos a morir todos, se suspende el plebiscito en octubre, de ninguna manera podemos aceptar, y el pueblo chileno no lo aceptará. Tenemos que llegar al proceso constituyente, tenemos que hacer una nueva carta magna, hay que sacar el concepto de subsidiariedad del Estado. El Estado tiene que ser un motor de desarrollo. Tenemos que hacer mayor participación de las organizaciones sociales en lo que es la dirección del Estado, lo que es el desarrollo precisamente. Y también, por ejemplo, y que ya se está dando con la representación parlamentaria exigua que tenemos todavía, pero la iniciativa de ley. La iniciativa de ley tiene que ser popular, tiene que ser la gente que imponga las leyes, no estos grupitos que se arman de diputados para presentar proyectos de ley, como era en el pasado, antes en la Primera República, diríamos, la gente, 100 personas o grupos de organizaciones presentaban un proyecto de ley y se discutía en el Congreso. Hoy día no se puede, y si hay recursos del Estado comprometido tampoco se puede. Otras cosas tenemos que terminar, y la subsidiariedad del Estado también. Tenemos, ¿por qué no?, recuperar nuestras riquezas básicas, los recursos naturales y empresas estratégicas que tienen que estar en manos del pueblo, del Estado, cuando el Estado realmente esté representado por la voluntad soberana del pueblo. Yo creo que esas son tareas. Bueno, uno puede pensar, 108 años que estamos peleando en el fondo por lo mismo. Tuvimos un veranito de 1000 días con el gobierno popular de Salvador Allende, donde alcanzamos a trazar algunos de estos objetivos. Y hoy día tenemos que recuperar esta bandera y seguir peleando porque el pueblo chileno lo necesita. Hoy día, con toda esta crisis sanitaria, se ha desnudado lo que es realmente el neoliberalismo. Esto de hoy día las autoridades, también otro tema que quería abordar, esto de la alianza público-privada en la salud. ¿Cómo puede ser posible que la salud y la educación estén en manos de privados y sean objetos de lucro? Esto tiene que terminar. Y se ha demostrado. Hoy día hablan de que los laboratorios están colaborando, los laboratorios privados, colaborando en el examen de los famosos PCR. Eso no lo cree nadie. Y se ve que tenemos un retraso ahí, precisamente porque los laboratorios, las clínicas privadas, están remando para otro lado. A ellos les interesa el lucro. Quieren que esto sea de alguna manera una utilidad. Eso es la base del neoliberalismo, el mercado. Sin eso, ellos pierden, se van para la casa. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Precisamente, es decir, tener un Estado fuerte, no todo en manos del Estado, tampoco somos estatistas, como fue en algún momento el planteamiento de los comunistas. Yo creo que hay que matizar esto, pero con una concepción y con un control, una fiscalización del aparato del Estado de las manos privadas, para que no se produzca este escándalo que hoy día hay con el poder del dinero. Otro aspecto importante es la ley que también ha presentado la bancada comunista en el Parlamento, del impuesto a los más ricos. Y también todo el mundo horrorizado por sacarle plata a un porcentaje ínfimo de la población, que es la más rica, la que tiene más recursos y que no perdería nada con entregar una parte de manera impositiva, el 1, 2, 3% de sus ganancias.
Esos son los 5, José Luis, esos son los 5.000 y tantos. Claro, claro. Súper o sea, ricos es un de detalle. Chile. Es un detalle para ellos ¿Eh? y para nosotros y para el pueblo es mucho. Así que esas son metas muy concretas que hay que abordar en este periodo inmediato. Eso, gracias. Gracias a ti, José Luis. Los 108 años del Partido Comunista de Chile, fundado allá por el 4 de junio de 1912. Dalibor, ¿qué está haciendo el partido acá a nivel Magallanes? Hay un análisis que hace Tamara, Claudio y José Luis. ¿Qué está haciendo el Partido Comunista actualmente de Magallanes y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros grandes objetivos para atravesar la crisis inmensa que está experimentando la sociedad y el pueblo de Chile? Sin duda hay dos líneas, por lo menos, digamos, la inmediata que tiene que ver con la emergencia sanitaria, pero más que sanitaria, principalmente social y económica, que ahí, al tener una ausencia casi absoluta del propio Estado, ¿cierto?, con ayudas significativas, importantes, permanentes, ni siquiera las canastas o las cajas llegan a destino. Hay un trabajo sin duda de compañeras y compañeros del partido en esa dirección, que tiene que ver con impulsos individuales prácticamente de pequeños grupos que están en la tarea y en la pega solidaria, porque finalmente es una necesidad hoy, y eso no puede esperar. Entonces todo aquel que puede hacerlo desde sus espacios en el partido lo hacen. Y ahí tú tienes necesariamente que reconocer que lo que viene de aquí en más está relacionado necesariamente con, por ejemplo, hitos que han ocurrido en los últimos meses o par de años, que tiene que ver con el trabajo de las juventudes comunistas. Necesariamente reconocer que por primera vez, después de muchos tiempos, tuvimos un presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, Nico Ortega, de las Juventudes Comunistas, y que logra como gran hito principal, diría yo, es lograr una elección finalmente válida, que logró concluir con una federación de estudiantes que por mucho tiempo no existía. Allí hay un trabajo, entiendo que por estos días están en ese proceso, me da la impresión de que no han alcanzado el quórum para la federación en la primera elección que hicieron, pero también a eso hay que sumar un trabajo permanente de las mujeres comunistas, lo que hoy día se conoce como el movimiento feminista. Para las mujeres comunistas no tiene nada de nuevo, digamos, pero las mujeres comunistas no se juntan el 7 de marzo para marchar el 8, digamos. Es un tema permanente. Entonces, el trabajo de los secundarios hoy día, de los jóvenes secundarios ligados a las juventudes comunistas, es un trabajo muy importante, el que se ha llevado adelante. Y eso se proyecta sin duda de aquí a octubre con todo lo relacionado con el proceso constituyente, con la necesidad de ganar este plebiscito, de aprobar un cambio de la Constitución, pero también es de ir un paso más allá, ahí donde los comunistas tenemos una labor fundamental, que es convencer a nuestros pares de que es necesaria la participación más permanente y profunda. Si usted salió a marchar, si usted salió a protestar, también tiene que votar, también tiene que participar de los actos electorales, y después tiene que ser capaz de pedirle la cabeza, si es necesario, a esas malas autoridades cuando lo hacen mal. Vale decir, generar lo que uno dice o conoce como poder popular, pero de manera efectiva. El ciudadano hoy día tiene que entender que su poder es mucho mayor que el simple hecho de ir a marchar. Eso tiene un impulso muy profundo que cambia conciencias, que despierta las conciencias de otros. Y ahí el Partido Comunista tiene una tarea que realizar, que hacer, como digo, a través de todas estas instancias. Pueden ser perfectamente del voluntariado que existe hoy, pero también de los estudiantes secundarios, universitarios, movimientos feministas, dirigentes sindicales, sector público, sector privado. El sector público tendrá que decirnos claramente, la ANEF decir claramente cuál es el Estado que quieren para la nueva Constitución de Chile. Entonces, hay unas tremendas preguntas que hacerse en el futuro, y para eso los comunistas estamos disponibles
para poner a disposición a nuestras mejores personas, mejores compañeras y compañeros en el trabajo que sea necesario, modestamente nuestros medios de comunicación, nuestro local, lugares de reunión, está todo hoy día dispuesto para hacer un trabajo muy profundo en materia de cambio de la constitución política del Estado, pero un cambio de verdad. Entonces, eso requiere de mucha conciencia popular hoy. Dalibor, estamos cerrando este programa, nos quedan pocos minutos, y en 30 segundos nomás, para despedirse de nuestros compañeros, compañeras, amigos, amigas, adherentes del partido, y en muy breve segundos señalar qué es ser comunista. Tamara, Claudio, José Luis, Dalibor. Tamara. Ay, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es ser comunista? ¿Esa era la pregunta? Ya, Fernando, no te escucho nada porque puso su... Cantó sin Dijo que había que micrófono. responder a esa pregunta sencilla en 30 segundos. 30 segundos ya. A ver, ¿qué es ser comunista? Bueno, yo creo que es, en primer lugar, la sensibilidad que tenemos ante la injusticia. Eso es como, no sé, pues no me imagino un comunista no siendo empático, no siendo solidario, no conmoviéndose por la injusticia que ve a su alrededor, o que puede sospechar que ve a su alrededor si es que no la ve directamente. Para mí yo creo que eso es, y actuar en base a eso, ser comunista también significa actuar en base a esa realidad tangible, con la certeza de que puede ser cambiada, con la certeza de que nuestra historia, ¿no es cierto?, es la historia del ser humano, es la historia de la lucha de clases, y que, bueno, y ser comunista es no perderse tampoco. Yo aprendí que ser comunista es no estar nunca del lado del patrón. Y eso, a través de toda mi vida, desde que he sido comunista, lo he podido comprobar. Nunca, jamás. Para mí, en lo personal, la peor traición que puede hacer un trabajador es estar a favor de su patrón. Eso yo creo que son como los elementos claves. Y el estudio, el manifiesto comunista, Marx y todo lo demás, vienen por añadidura, ¿no es cierto?, a todo esto que se transforma en certezas que uno va conociendo desde muy joven y que las va experimentando en carne propia, las va viviendo, las va viendo, si abre bien los ojos. Y para mí eso es ser comunista, estar siempre ahí en la disputa, ¿no es cierto?, y siempre del lado de los que trabajan, no de los patrones. Eso es para mí ser comunista. Muchas gracias, Tamara. Un abrazo en esta conmemoración de un nuevo Ustedes aniversario. también. Sí. ¿Ah? Ustedes Ya, muy bien. muchas gracias. Claudio. Muchas gracias, ustedes también. Sí, yo pensaba a tu pregunta si más gente conociera lo que es realmente nuestra línea política de la Revolución Democrática, si mucha más gente conociera y entendiera lo que es el programa del Partido Comunista, sin duda seríamos muchos más. El partido sería mucho más grande de lo que es hoy día. Pero respondiendo a tu pregunta, para mí simplemente yo me quedo con una definición clásica. Ser comunista es ser revolucionario. Y como decía Allende, revolucionario no significa andar con el manifiesto debajo del brazo, sino revolucionario es luchar con todas nuestras fuerzas por una sociedad más justa, mejor. Ser comunista es ser un promotor, un defensor, un luchador permanente por los derechos humanos, en toda su extensión. Gracias, Claudio, por tu participación el día de hoy en este aniversario, 4 de junio, un nuevo aniversario de nuestro Partido Comunista de Chile. Don José Luis, su despedida, ¿qué es ser comunista después de 58 años de militancia? Yo diría que ser un luchador, cojo las palabras últimas de Claudio, pertenecer a una organización, a la organización que sea, si eres obrero, si eres profesor, si eres cualquier actividad en la sociedad, integrar a los demás, unirse.
y buscar unidad con otras fuerzas. Eso es ser comunista, organizarse para hacer de este mundo un mundo mejor, para hacer a Chile mejor, para hacer una región mejor, para hacer a Magallanes mejor, Punta Arenas mejor. Para eso, unidad y organización y espíritu de lucha. Gracias, José Luis, un abrazo y gracias por tu participación el día de hoy. Dalibor. Ahí sí, estaba mudo. Bueno, claramente uno no puede estar en desacuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero todo eso resumido, ¿cierto? Más otros conceptos, finalmente nos hace a los comunistas hoy día ser parte de la construcción de un camino, podríamos decir un camino, un sendero pero que tiene tiene un destino. Nosotros en esa construcción permanente es que nos desarrollamos como comunistas, en esa búsqueda de la justicia, de la igualdad, ¿cierto? Por eso no entendemos el racismo, no entendemos la xenofobia, no entendemos tantas formas de discriminación que existen. Valoramos profundamente lo que se avanzó en materia de género, en materia de equidad de género, de violencia contra la mujer en el gobierno de Michelle Bachelet, por ejemplo. Creemos que es un hito histórico para el país, poco reconocido tal vez, visto por muchos como algo casi normal, pero la verdad es que por 200 años no se había hablado en Chile de esos temas, ni se había legislado en esas materias. Entonces, los comunistas estamos en esas paradas, estamos en esa construcción del acceso igualitario a la salud, a la educación gratuita y de calidad. Ese camino lo intentamos ir construyendo de a poco porque entendemos que va a llegar el día en que todos los pobladores, las pobladoras de nuestra patria van a tener todo lo necesario junto a sus familias, ¿cierto?, para vivir la vida, que finalmente es lo que buscamos. Gracias, Dalibor, por tu participación en este programa especial que contó con la participación en la conmemoración del aniversario 108 de nuestro Partido Comunista de Chile, de Tamara Avendaño Vidal, de Claudio Aro Díaz, de don José Luis Córdoba Valenzuela y Dalibor Eterovich Díaz. Señalar que no se pudo conectar, pero también le entregamos un fraternal abrazo al compañero Francisco Alarcón Navarro, también exsecretario político o presidente del Partido Comunista de Chile. Despedirnos, agradecer a los auditores, auditoras, a las compañeras, compañeros, saludar también a nuestros adherentes, a nuestros simpatizantes, y en esta conmemoración de un aniversario más del querido Partido Comunista de Chile. Muchas gracias a todas y a todos.